Voy a reprogramar mi cuestionario. No puedo volverlo, dice, volver a enviar, dice, corregirlo y volverlo a enviar. Ah, qué mala. Ay, Carla. Esos cuestionarios están como el dicho, ¿no? Palabras sueltas no tienen vuelta, ¿no? Una vez lo envías, ya no tiene ya opción a Por eso corregir. lo voy a reprogramar mi cuestionario. ¿Será? Voy a pagar 50. ¿No ve? Muchas veces cuando uno no está atenta y hay alguien que te está charlando, perjudica eso. Bueno, esa foto, ¿no? Perfecto.
Bueno, buenas tardes a todos, chicos y chicas, todos los que están presentes en la clase de hoy. Buenas tardes, doctor. Buenas, buenas. Bien. A manera de comenzar, felicitarles a todas las que son madres, principalmente las madres que al mismo tiempo estudian o trabajan incluso. Gracias, doctor. A las que les llamo supermadres. Las que no son madres, bueno, pues feliciten a sus madres en casa. Y si no está con ustedes, guárdenlas en su corazón, que mientras las recordemos, están vivas con nosotros. Ojalá le hayan pasado bonito hasta esta hora y tal vez después de esto todavía le sigan en algunos casos. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar la clase? Quiero reprogramar mi cuestionario. ¿Por qué? Ay, doctor, esa pregunta me hizo dudar las dos últimas. Las preguntas son así a propósito para que solamente las personas que han estado prestando atención puedan responderlas. Sí, ya me di cuenta, pero me hizo variar. No te preocupes, seguro, sí. Ya no seas llorona, un puntingo nomás te va a hacer variar. Ay, tenía que ser Juanita, ¿ves? Bueno, comencemos entonces. Les voy a cortar el micrófono. Ya saben, si quieren preguntar, lo activan nomás o lo escriban en el chat. Doctor, Bueno. quedó pendiente la historia de la patasca. Sí, ya estaba entrando a la famosa patasca. Bueno, como a manera de recordar lo que estábamos viendo ayer, estábamos hablando de diversidad cultural y en eso les había dicho que era necesario primero entender qué es cultura. Les había explicado que cultura era el conocimiento acumulado a través de los tiempos para sobrevivir en un ambiente determinado. La cultura se suele manifestar por diferentes cosas, como creencias religiosas, prácticas en el manejo de la tierra, arte, música, estructura social, cultivos y dieta, ¿no? Bueno, y otros atributos más propios de la sociedad en la que estamos viviendo. También les había hecho notar que incluso lo que están estudiando forma parte de cultura, porque es para que podamos sobrevivir en este medio actual. Ahora, como ejemplo, les había puesto que la mejor forma de entender cultura y lo que es diversidad y su valor era hablar un poco de la comida. Les había preguntado cuál es el plato más típico de Santa Cruz y les había dicho que era la patasca, ¿no? Bueno, la patasca, como les mencionaba el día de ayer, es un plato muy típico de Santa Cruz y su nombre proviene del quechua, que significa mote reventado. Si ustedes van a La Paz y piden patasca, les van a vender el mote seco que se usa para el plato de la patasca, ¿ya? Entonces, pues decía, lo interesante de este plato es que a pesar de ser bien típico de acá de Santa Cruz, su nombre provenía del quechua. Tiene que ver con la colonización. Sucede que cuando españoles llegaron a América, colonizaron primero las zonas del occidente de Bolivia,
Estamos hablando de Sucre, Potosí, La Paz. Y los últimos lugares donde entraron fueron al oriente boliviano. Por lo tanto, la vía para poder llegar al oriente estaba casi siempre conectada, ya sea hacia el sur con Sucre o hacia el oeste con las ciudades de La Paz. La gente, por lo tanto, para poder venir y colonizar esta zona, necesitaba poder trasladarse de tal manera que lleve alimentos que no se pudran. ¿Ya? Sucede que antes de que haya refrigeradores, ¿ya?, la gente tenía que ver la forma cómo hacer que sus alimentos puedan durar sin podrirse aquí en el oriente boliviano, lo cual era bastante difícil. Entonces lo que solían hacer era transportar productos que no se pudran fácilmente o puedan durar mucho tiempo. De ahí que van a ver que muchos de los platos del oriente boliviano tienen que ver con cosas que se podían transportar fácilmente sin que se pudra, o cosas que se podían conseguir en el lugar, ¿no? Entonces, la famosa patasca se hacía porque la gente que entraba, ya sea de Sucre, como le decía, o de La Paz, al oriente boliviano, podía trasladar ese mote llamado patasca, ¿ya? Y aquí uno de los animales que son, o es su ambiente, son los chanchos, los famosos chanchos de monte, ¿no? Entonces, lo que hacían era cazar un chancho y le sacaban la cabeza, obviamente, los que saben cómo se hace patasca. El resto del cuerpo se lo salaba, que esa es una regla que tiene que manejar siempre todo explorador en el oriente, es que siempre tiene que llevar mucha sal para poder salar las carnes y así no se pudran. De ahí los charques, y que han debido ver que muchos platos en el oriente tienen que ver con charque. Y la cabeza, obviamente, se le hacía la patasca junto con ese mote que hemos estado hablando. ¿Ya? Y así podemos decir, es el origen de la patasca. Pero aquí hay un dato más interesante. ¿Cuál es la característica de la patasca? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que la hace diferente a todos los platos? Que se cocina sin sal. Eso. ¿Ya? La patasca, su característica, que la hace completamente diferente a todas las cosas, es la falta de sal. No sé si alguna vez han preguntado por qué. ¿Ya? Yo, por ejemplo, nací en La Paz, pero desde mis 3 años he crecido aquí en Santa Cruz, así que conozco bastante todo lo de este pueblo. Prácticamente es como si fuera de acá. Pero mi familia, muchas veces, cuando viene a visitarme, y yo los invito a comer lo típico que a mí me gusta bastante, como la patasca en Cotoca, o acá en Cotoca, perdón, porque yo vivo por acá. Entonces, siempre sale esa pregunta de por qué no se le pone sal. E incluso hay personas que no entienden que hay que ponerle sal y lo sienten feo, obviamente. Sucede que a la famosa patasca, si ustedes la guardan al medio ambiente sin poner al refri, así sin sal, puede conservarse por varios días, incluso hasta 3 o 4 días tranquilamente sin podrirse. Sin embargo, si ustedes le ponen sal, para la tarde ya está podrido. Esa es justamente una de las características de la patasca y por qué era un plato tan típico en el oriente y nace desde la colonia. Justamente no se le ponía sal para procurar
que se conserve por más tiempo. Entonces ya saben cuál es el origen de la patasca. Van a ver que todos los platos de nuestra región tienen que ver con cosas que se pueden trasladar o durar, ¿no? Como el majadito, por ejemplo, de charque o de pato que se podía cazar al venir por esta zona, ¿ya? Y otros platos más. Si ustedes se van, por ejemplo, alguna vez al Beni, ahí en Trinidad, que yo he tenido oportunidad de viajar, van a encontrar también platos típicos parecidos al de acá, pero con algunas variaciones. Unos platos que me sorprendió bastante de Beni es el famoso gallinazo. ¿Alguno de ustedes es de Beni o de Trinidad? ¿Hay alguien acá? Bueno, creo que no hay nadie. Pues si no, ya hayan gritado. El gallinazo, cuando yo lo vi, el letrero ahí en Trinidad, pensé que era locro o algo parecido. Entonces, cuando entré y me pedí que me den un gallinazo, me dieron un plato completamente diferente a lo que yo esperaba. El gallinazo es parecido a lo que es el arroz con leche, pero en vez de leche le ponen chocolate. Es el plato llamado gallinazo, que es muy típico de allá de Beni. ¿Y por qué en Beni? Van a ver que los platos tienen que ver con chocolate, pescado, porque es lo que se encuentra en esa región. Si ustedes se van, por ejemplo, a Oruro, van a ver que los platos están relacionados con el cordero. Ahí les van a ofrecer brazuelo de cordero, costillar de cordero, timpu, rostro asado, y otros platos más que son con cordero. Si se van a Sucre, allá en Sucre es el paraíso de los que les gusta el ají, ya que allá en Sucre casi todos los platos tienen ají. Incluso hay una sopa que se llama soltero, que es bastante picante. Es más, cuando ustedes salen aquí a comprar ají al mercado, solamente pedimos o ají colorado o ají amarillo. Si ustedes van a Sucre y van a comprar ají, les va a doler la cabeza, porque allá si ustedes dicen, quiero que me dé ají colorado, te van a preguntar de cuál, porque tienen montonera de variedades de ajíes allá en Sucre. Entonces, los alimentos de cada región tienen que ver con lo que la gente vio para poder sobrevivir en esa región. Y eso se aplica a todos los lugares. Y lo mismo se aplica a todo lo demás, como la vestimenta, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente, si ustedes se dan cuenta, si se van a La Paz a vivir con tipoy, seguro que no van a aguantar, ¿no? Porque obviamente el tipón es para el calor. Y lo mismo a la inversa, aquí no vamos a ver a gente andando con poncho en los días normales. En cambio, allá en La Paz es bastante común ver eso, ¿ya? Ahora, entonces ya saben que es cultura. Pero ¿por qué la cultura y su biodiversidad o la diversidad cultural es tan valiosa? Sucede que la cultura siempre nos ha ayudado en muchas cosas. Por eso es importante para sobrevivir. Miren, cuando se descubrió el Polo Norte, los ingleses, ya su Academia Científica de los ingleses, publicó un premio de 1,000 libras, que era algo así como ahora $1,000,000, podemos decir, o sea, una buena cantidad, al primer grupo que llegue al Polo Norte. Era un premio que estuvo pendiente por mucho tiempo, hasta que salieron 3 expediciones hacia el Polo Norte. Una de las expediciones no llegó y se perdió. Hasta ahorita no se sabe qué pasó. Obviamente
han debido morir, se han extraviado y han debido morir. Una segunda expedición no pudo llegar tampoco y se volvió trayendo varios lesionados y con la pérdida de unas cuantas personas. Y por último, salió una expedición que llegó al Polo Norte. Cuando uno se pregunta, ¿qué fue lo que favoreció a esta última para poder llegar al Polo Norte y que las otras no pudieron? Es que ellos se llevaron un nativo de la tribu Inuit. Los Inuit son parecidos a los esquimales. Son gente que vive en el frío, en el hielo. Son los que construyen esas casas de hielo llamadas iglús, saben cómo sacar pescados debajo del hielo, etc. Entonces, este conocimiento de este nativo fue lo que permitió que lleguen al Polo Norte. Y esa no es la única historia que tiene que ver con gente nativa. Lo mismo, historias como la de la fundación de Santa Cruz con Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez se tuvo que traer a un nativo chiquitano para poder llegar a donde llegó para hacer la fundación de Santa Cruz. No haya podido tampoco hacerlo si no se haya traído a un nativo, porque incluso los guarayos, como ustedes saben, atacaban a los españoles y para poder comunicarse necesitaban alguien que pudiese de alguna manera hablar. Y como los chiquitanos eran más amigables, entonces usaron a un chiquitano para poder moverse en este territorio. Lo mismo los exploradores en diferentes partes del planeta, como los que cruzaron desde el Atlántico hasta el Pacífico, ya por primera vez por tierra, también se llevaron a una mujer nativa. Así que es valioso. Y en salud, ¿cómo nos puede ayudar esto? Hay una historia interesante que tiene que ver con Brasil, algo que pasó hace unas 3 décadas, ya. Sucede que se encontró una tribu en la Amazonía brasileña que enfermaba de una forma de cáncer, el linfoma. Pero lo interesante es que ellos no morían por linfoma. O sea, tenían el cáncer y sobrevivían bastantes años sin morir por ese linfoma. Eso llamó la atención a los científicos, principalmente la industria farmacéutica, y mandaron 3 grupos de científicos farmacéuticos para tratar de determinar la sustancia química que evitaba que el linfoma avance. Pero tenían un problema, que en esa misma época los madereros querían entrar a esa zona a sacar madera. El gobierno, debido al conflicto que hubo ahí, les dio un plazo de 3 años para poder determinar qué sustancia era la que estaba frenando el cáncer. Y si ellos no conseguían obtener la sustancia, iban a entrar los madereros y se iba a acabar el permiso para los farmacéuticos. Sucede que a los 3 años los farmacéuticos no consiguieron encontrar la cura y tuvieron que salir, y en eso entraron los madereros. Uno de los científicos que había llevado muestras a su laboratorio en Europa, en Suiza, descubrió accidentalmente que la sustancia química que estaban buscando se encontraba en una hormiga que vivía en una plantita que era el mate que solían tomar estas personas para poder mantener el cáncer a raya. Cuando se supo esto, volvieron los científicos para poder buscar más de esa hormiga y poder ver la forma de sintetizar esta sustancia, pero se encontraron que cuando los madereros entraron, desplazaron a la tribu, ¿ya? Y se encontraron que esta hormiga y esta planta que usaban como mate solamente existía en esta región. Hasta el día de hoy se busca eso y no se encuentra. En otras palabras, si se dan cuenta, perdimos la cura para el cáncer. La perdimos por ambición.
El gobierno brasileño, cuando se enteró de esta situación, creó normas muy fuertes para la protección ambiental y cultural, al punto de que en Brasil no es fácil interactuar con las tribus que viven todavía en la Amazonía, ya que están protegidos. Son áreas donde ni siquiera los aviones pueden volar, ya no puede entrar cualquiera. Son zonas donde si alguien entra sin permiso, te matan y nadie va a decir nada. Yo tengo colegas médicos brasileños que estudiaron conmigo, que ellos entran a estas zonas, ¿ya? Y tienen unas áreas de transferencia que son como pequeños pueblitos donde uno llega a ese lugar y tiene que vestirse como ellos y así recién puede entrar a su territorio. No pueden entrar como nosotros normalmente, ¿ya? Y muchos dicen pueden vivir todavía en estado salvaje. Lo interesante es que no. Ellos se están educando, tienen escuelas, colegios y hospitales, e incluso tienen camionetas, avionetas, ya porque generan recursos de lo que ellos van produciendo, ya, pero en su territorio su cultura no cambia, o sea, su forma de vestir, comer, no puede cambiarse, están muy bien protegidos. Aquí en Bolivia la normativa es mucho más blanda. Ustedes saben que aquí también hay parques nacionales, como el Neuquén Mercado y otros más, pero hay uno que dio mucho que hablar en los años pasados, el famoso Tipnis. Ya, el Tipnis, si bien es un parque nacional protegido, su fundación o su creación como parque no tiene que ver con la naturaleza como otros parques, sino esta área protegida se la creó por las culturas. Cuando se creó el Tipnis como Parque Nacional Protegido, tenía 76 culturas diferentes viviendo en esa región. Cada uno con su propia forma de hablar, idioma, formas de comer, vestir, etc. En la década de los 80 entraron los cocaleros y desplazaron a 20 tribus o 20 culturas, si ustedes quieren, que se perdieron por completo. Ahora solamente se tiene pequeños rastros y datos de esas 20 culturas que se han perdido, ¿ya? Y quedan solamente 56 culturas. Esa era la pelea verdadera por el Tipnis, perdón. No era por la naturaleza o por la flora o fauna como en otros parques, sino el problema de ellos es que con la experiencia que tuvieron en los 80 con los cocaleros, sabían que si una carretera pasaba por ahí, muchas culturas también se iban a perder. Ellos siempre han estado de acuerdo con que el gobierno los apoye con escuelas, hospitales, pero siempre y cuando no se altere su cultura. Y una carretera, al ser un exponente fuerte de la civilización, seguro iba a alterar su cultura. Entonces, para que vean, cuán valiosa es la diversidad cultural y tenemos que aprender a entenderla. Muchas veces los médicos nos topamos con situaciones culturales en las cuales a veces ellos han pillado la solución a un problema que a nosotros nos cuesta a veces entender o resolver lo que es la salud. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que es diversidad cultural? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿O están comiendo todavía su festejo? Sí, doctora, hasta Juanita está comiendo. Bien. Salud. Acá está. Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema
de salud. ¿Ya? Y vamos a relacionarlo con lo que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, salud ha sido definido por muchas instituciones, profesionales, médicos, de diferentes maneras. Sin embargo, el concepto que más aceptamos en la actualidad es el que da la Organización Mundial de la Salud y nos define la salud como un estado de bienestar completo, ¿ya? Social, físico y mental. ¿Ya? Esto es la clave para entender el concepto. Y como ven, nos aclara que no solo es la ausencia de enfermedad física. Ese concepto nos dice que debemos decir que alguien es saludable cuando está libre de enfermedades sociales, enfermedades físicas y enfermedades mentales. Las enfermedades físicas son las que más ustedes conocen, como gripes, dengue, apendicitis, traumatismos encefalocraneano, etc. ¿No? La mayor parte de las enfermedades suelen ser las físicas y las que conocemos mejor. Las mentales, también hay una gran variedad, en la que tenemos, por ejemplo, esquizofrenia, ansiedad, bipolaridad, trastorno psicótico, maníaco depresivo, etc. Y la que tal vez para ustedes es novedad es la parte social. Existen enfermedades sociales, solamente que muchas veces no se las manejan como tal. Entre las enfermedades sociales tenemos el alcoholismo, el tabaquismo, la drogodependencia, la violencia intrafamiliar, violencia sexual, etc. ¿Ya? Entonces, esas, por ejemplo, son enfermedades sociales. Entonces, para decir que una persona está saludable, tiene que estar libre de enfermedades físicas, mentales y sociales. Y no solo, como le está aclarando ahí, enfermedad física, que es lo que normalmente nosotros solemos interpretar. Bien, entonces ya saben que es salud. Ahora, hay una derivación de salud, que incluso es como una especialidad en carreras del área de la salud y las carreras ambientales, que es salud ambiental. Esta disciplina es la que estudia, fíjense, la compleja relación entre lo que es salud y medio ambiente. ¿Ya? Y es bastante compleja estudiarla. Bien, entonces, la salud ambiental es la que nos va a hablar de por qué a veces aparecen enfermedades relacionadas con diferentes cambios en lo que es nuestro medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, lo que les contaba el día de ayer sobre el dengue, ¿no? Y la epidemia que tuvimos hace 5 años, que tenía que ver con un cambio en la temperatura en el Atlántico Sur, que si alguna vez ustedes hablan de dengue con otra persona, ni están enterados por qué ocurrió esa epidemia. Entonces, los estudiosos de salud ambiental se dedican a averiguar por qué ocurren estas circunstancias, ¿no?, en relación con el medio ambiente. Por ejemplo, el famoso coronavirus, que han debido escuchar hablar de él, han debido ver que se trata de determinar su origen. ¿Quiénes estudian esto? Especialistas en salud ambiental. Y ellos son los que están tratando de determinar si es un virus artificial o se originó por una mutación entre un virus que era de un animal y un virus humano, o hubo una zoonosis, que es cuando pasa de un animal al ser humano. Entonces, los investigadores que hacen ese proceso son especialistas en salud ambiental.
La salud ambiental va a estudiar muchos factores, como están viendo ahí, los más importantes, como contaminación del agua, que es lo que vamos a pasar a hablar en la siguiente sesión, contaminación del aire, calidad de los suelos, manejo de residuos, seguridad alimentaria y problemas globales como calentamiento global, agujero en la capa de ozono, etcétera, ¿no? Y cómo estos afectan a la salud de la población en general o de un medio ambiente determinado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces vamos a pasar a hablar de calidad del agua. Pero como me queda un minutito y medio, les daré campo a las preguntas. Bien, ¿alguna pregunta del tema de hoy o de ayer? ¿O sobre sus trabajos o algo así? ¿Preguntas? Bien. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ya? Entre rapidito para que no perdamos mucho tiempo. Antecitos que se salgan, escriban su nombre en el chat, por favor. ¿Ya? Y cuando entren a la otra sesión, también escriban su nombre en el chat. ¿Dónde, En el chat. doctor, dónde van a poner el nombre? En el chat. ¿Ya? Esos son los dos. Aquí mismo del... Ahí mismo, en el Zoom, en donde estamos. Escriban. Si no les da el tiempo, no se preocupen. En la siguiente sesión, ni bien entren, pongan su nombre.